7, versículos 9 y 10. 9 y 10. ¿Si alguien me ayuda a leer? A ver. ¿Tienen? Estuvo mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de día, y el vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono lleno de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. Después se sentó y el mismo fuego salió. Muy bien. Bueno, aquí describe una escena celestial, porque en los primeros versículos dice que el hecho sube 4 veces del mar. Dijimos que todos los que es protagónico del reino de Dios están subiendo, tratando de alcanzar lo divino. Esta vez están subiendo del mar. Pero en contraste ve allá arriba, en la nube del cielo, una escena de juicio. Dice que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de día. Cuyo vestido era blanco como blanca lana y su vestido blanco como la nieve. Este anciano de día es completamente puro, blanco como la lana y como la nieve. Esta comparación de la blancura como la lana y como la nieve, ¿la recuerdas de otro texto de la Biblia? Isaías 1:18. Si tus pecados fueran como la lana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán como blanca lana. Por lo tanto, cuando el Padre es vestido con su cabello blanco como la lana y su vestido blanco como la nieve, indica dos cosas. Una, que Dios es completamente puro, santo. Segundo, que Dios viene para ofrecer perdón. Porque Dios, cuando se presenta con esas características, en Isaías para purificar a su pueblo que está en pecado. Y cuando el Padre aparece con las mismas características de la oferta de Isaías, es porque el Padre que viene a ocupar el trono como juez, viene con la intención de purificarnos, no de condenarnos. Y muchos dicen que el juez, el Padre es malo y que el Hijo es bueno. Jesús tiene que defendernos del Padre. Jesús no lo defiende del Padre, el acusador de otros, ¿verdad? Entonces el Padre viene con esa vestimenta y se lo describe con esas palabras porque alude a la misericordia de Dios, al deseo de Dios de perdonar y de restaurar. Ahora, lo interesante es que muchos dicen que no hay un juicio investigador, que el Padre siempre ha estado en el trono y que no es que comenzó en 1844 y muchos cuestionan eso. Pero fíjense acá que esta escena es escrita después de la supremacía del pueblo pequeño. El pueblo pequeño tiene una supremacía de tiempo y medio tiempo que termina en 1798. Y el juicio comienza posterior a esto. Pero es anterior a la segunda venida también. Ya Daniel 7, sí, incluso ve Daniel 8 que nos dice el año exacto, 1824, ya Daniel 7 nos ubica el juicio posterior al 1798 y anterior a la segunda venida. Es un juicio previo a la segunda venida. Saben que algunos adventistas, en algunos libros de teólogos adventistas, les sorprende que están negando esto. Pero por otro lado, me sorprende que teólogos católicos están reconociendo que en el 7 no se puede negar que sea un juicio previo a la segunda venida. Incluso lo dice Alonso Choque, que fue la máxima autoridad en el Antiguo Testamento y en lenguas de los antiguos estadounidenses en el mundo. Él escribió un diccionario de la lengua castellana, y cuesta como 200 libros. Él tradujo toda la Biblia en castellano también. Es un tipo, pero muy capo, católico, apostólico romano, y él dice, cuando comienza Daniel 7, dice claramente, estos versículos están hablando de un juicio previo a la segunda venida. Nuestra doctrina es muy sólida. Entonces, ¿cómo nosotros podemos decir que este juicio comenzó en una fecha determinada, posterior a la época del pueblo pequeño? Porque son los puestos tronos. Es decir, no siempre los tronos estuvieron allí. En el santuario celestial hay 2 departamentos. El juicio o el día de expiación social es el segundo departamento. Y había que trasladarse allí el sumo
usted tenía que entrar en el segundo departamento, el día de la expiación. Y aquí dice que este lugar es inaugurado, se establece, se coloca en los tronos. Y el anciano de día se sentó y los libros fueron abiertos. Está hablando del comienzo de un juicio. No es que Dios ha estado siempre juzgando, sino que Dios comienza un juicio en una fecha determinada. Ahora, en el versículo 21, me parece que capítulo 7, versículo 22. Versículo 22, ¿se alguien puede leer? Hermano Ramón, por favor. Hasta que vino el anciano de día y se dio el juicio a los santos del Altísimo y llegó el tiempo, y los ángeles recibieron el rey. Ya. Entonces dice que el pueblo pequeño hizo lo que quiso hasta que vino el anciano de día. O sea, el anciano de día siempre estuvo allí en el lugar santísimo. No, él vino a ese lugar. Y el verbo vino en arameo acá es el verbo atá. ¿Lo han escuchado? El verbo atá. ¿Han escuchado marán atá? ¿O maranata? Bueno, marán atá significa el Señor viene. Amén. Y maranata significa ven Señor. No se sabe si Pablo quiso decir ven Señor o el Señor viene. Lo más probable es que el Señor viene. Marán atá. ¿Y quiénes son los que predican de la atá o de la venida? Bueno, el Señor vino a este departamento, a esta sala del juicio, se sentó en el trono, los libros fueron abiertos y comenzó ese juicio. Y también en el versículo 13, eso sucede en el versículo 13, dice, miraba yo la visión de la noche, y he aquí que por las nubes del cielo venía, otra vez el verbo atá, venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano del día. Ese segundo verbo vino ya no es el verbo atá, es el verbo, no me acuerdo de este momento, pero es un verbo que significa alcanzar o llegar. El primero diría, y el primero está, en castellano sería algo así como un gerundio, dice, estaba viniendo con el nombre del cielo en un momento del hombre, y el segundo verbo, y vino, o alcanzó, llegó hasta el anciano de Dios. Pero hay un tercer verbo acá, dice en el mismo versículo, y me hicieron acercarse delante de él. Ese verbo es el verbo llegar, en arameo, me hicieron acercarse. Él llegó hasta el anciano de Dios, pero no entró a la presencia divina solo, lo llevaron. El verbo está en voz pasiva, lo condujeron, lo presentaron, lo ofrecieron. Y ese verbo que da es un verbo cúltico, se utiliza en el contexto del santuario. Hay un equivalente a este verbo en hebreo que se utiliza en Levítico, cuando el pecador tiene que presentar una ofrenda por su pecado, o tiene que llevar el cordero al santuario. En este caso, estos tres verbos dice que el Hijo del Hombre estaba viniendo al lugar del juicio, estaba entrando al lugar santísimo y alcanzó o llegó hasta el anciano de Días y lo presentaron, lo ofrecieron. Este verbo es un verbo que implica sustitución. Este Hijo del Hombre fue presentado u ofrecido en lugar del hombre. Ustedes ven que en el 7 no aparecen los que deben ser juzgados. No aparecemos todos los seres humanos. Ve solo uno como Hijo del Hombre. Ese uno es Jesucristo. Y él es ofrecido o presentado en lugar de nuestro. Por eso que el apóstol Pablo, cuando dice en Hebreos capítulo 7, hablando de este tema, dice que él no tiene miedo del juicio. Porque dice que Jesucristo, nuestro sumo sacerdote del Santuario Celestial, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más puro que los cielos. ¿Podemos tener temor si el que me representa es Jesucristo? No podemos tener temor, ¿verdad? Entonces el Hijo del Hombre viene a la presencia del Padre a presentarse en nuestro lugar. Y cuando Él es examinado, cuando nuestros nombres pasan por el cielo y Cristo dice que estoy, y Él es examinado, es encontrado tan puro que finalmente merece
lo que dice el versículo 14. A ver si lo leemos, ¿alguien me ayuda con la lectura? 14. Allá se me manda, por favor. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas los sintieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino es uno que nunca será destruido. El Hijo del Hombre no se le encontró falla alguna. Por lo tanto, díganme, ¿qué se le dio? Dominio, gloria y reino por los siglos de los siglos. Su dominio y dominio eterno que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Por lo tanto, en el capítulo 2, vemos que en la tierra el reino de Dios se restaura, el Hijo de David. Y en el capítulo 7 vemos que el rey, el Hijo de David, ocupa el reino